¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Mas el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador tío Ho Chi Minh, era un poeta el tío Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el tío Ho. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Agradecemos a todos los que nos envían sus mensajes a través de @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Y también a las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, en Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara Radio Cabudares 97.7 FM en Cabudares, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en el municipio San Rafael de Onoto, y también Portugueseña TV Canal 3 en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz,
En Bolívar, Radio Corobo 89.3 FM en Caicara del Orinoco. En Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua. En Sucre, Radio Urimares 101.9 FM en Carúpano. En Trujillo, Radio RMT 100.7 FM en el municipio de Trujillo. En Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM en Caracas, Petare. Televisora Petare TV, Canal 60 UHF. Y por internet www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Bien, estaba haciendo una revisión de los periódicos y quiero primero hacer un comentario con relación a, nada más que a Tal Cual. No vi hoy al Nuevo País acá. No vi el Nuevo País, que son los más viscerales, ¿no? Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, cómo un medio puede ser tan asqueroso. Primero, desde la semana pasada, desde que nombraron a la hija del presidente Chávez, a María Gabriela, la nombraron embajadora en la organización, embajadora alterna en la Organización de las Naciones Unidas, comenzó un ataque pero durísimo contra María Gabriela por parte de los comentaristas internacionales, entre ellos Pineda y otros señores que todavía se siguen diciendo embajadores y son de la oposición. Tienen años que salieron del servicio diplomático y sin embargo siguen hablando sobre todo de lo que es la carrera diplomática. Dicen que un diplomático tiene que estar 25 años para poder llegar a ser embajador alterno de la ONU y cosas así por el estilo. Entre ellos, el señor Pineda, de una planta televisora a la que lamentablemente todavía, yo digo lamentablemente todavía se sigue visitando, sigue visitada por nuestros líderes de la revolución. ¿Qué es Globovisión? Globovisión sigue igualita. Yo quisiera que se hiciera un estudio de lo que son las noticias de Globovisión para ver qué es lo que está haciendo Globovisión y de manera sutil, pero muy dura, sigue atacando a la revolución bolivariana. En mi opinión, creo que es la culpa es nuestra. Y digo nuestra, me meto yo también, porque me considero responsable de lo que es la revolución, así no esté trabajando en el gobierno. Esto aparece en el Tal Cual, por mi madre. Esto es chisme barato, por mi madre. Yo tengo ya la casita. Aparece Cilia y el presidente Nicolás Maduro. Y dice el siguiente comentario. Toda suerte de comentarios han acarreado la designación de María Gabriela Chávez como embajadora alterna en la ONU. Dice, los alumnos de estudios internacionales en la UCB no cesan de hacerle preguntas incómodas a los profesores. Como que me imagino a todos los estudiantes de eso que se ha ido formando en las universidades, ya voy a hablar de eso. Se sigue formando dentro de las universidades, lamentablemente, por nuestra culpa también. Es bueno decirlo. No cesan de hacerle preguntas incómodas a los profesores y a los pocos diplomáticos de carrera que quedan en el gobierno, como Sir Chatterton. Le han pedido a sus psiquiatras que le aumenten la dosis de Rivotril. Esto es chisme, barato. Pero lo que más se comenta en pasillos de la Cancillería es que solo hacía el presidente Maduro. Se comenta en la Cancillería, escuchen bien, en la Cancillería. O sea, ellos arman el chisme barato, pero entonces dicen que es en la Cancillería. Es que solo así el presidente Maduro y la primera combatiente podrán mudarse a la casona. Punto de honor, la casona, me imagino. Dado que era harta, conocía la molestia porque la hija predilecta del comandante eterno no quería salir de ese hotel 5 estrellas que pagamos los venezolanos. Con el nombramiento gana María Gabriela, pero también los Maduro Flores. De todas las noticias que vi por allí, es la más relevante de la oposición. Es la más relevante para ellos. Ahora, en la mañana de hoy, fui un momento hasta la Unidex, en el silencio, y observé algo que me llama la atención, poderosamente la atención. El pueblo llano, el que está allí en la calle, en
los semáforos. Grita, grita. Todavía hoy hay que darles duro a estos bichitos. ¿Estos bichitos quiénes son? Estos supuestos periódicos o pasquines. Los lidercitos estos de la oposición. Pero sobre todo, hay que empezar a pensar en Nietzsche, cuando decía el comandante Chávez, decía el derecho a que la vida nos dé para vivir, o sea, vivir para vivir. Fray Elías Kamel El Yuri es un articulista al que yo de vez en cuando leo. Y es un articulista muy cónsono con la revolución. Incluso crítico de nosotros, pues, de los que somos radicales en algunas ocasiones. Pero quiero leer una parte de su artículo. Dice: presidente Maduro, el malestar en las calles es una bomba de tiempo. Fray Elías Kamel El Yuri. Hay dos partes aquí que son muy interesantes porque con eso comienzo el análisis. Antes que debatir aumento de gasolina y electricidad, así como regularizar la distribución de bienes y servicios, también es pertinente que el Estado se plantee qué hacer con el creciente descontento en las calles. ¿Acaso alguien duda que sea este un problemón que está afectando la calidad de vida de la población consumidora y que además pudiera ser una bomba de tiempo con consecuencias impredecibles para el país? De ahí que las encuestas estén diciéndonos que mucho malestar acumulado a su vez solo representan una peligrosa situación y que para nada favorece la buena imagen del gobierno revolucionario. Entre tanto, los efectos de la guerra económica, así ella emplee maniobras tramposas, a la postre termina quitándole parcelas de simpatía al presidente Nicolás Maduro. Y mientras muy a nuestro pesar se siguen produciendo calamidades ajenas a la voluntad de la revolución, porque son provocadas por factores externos e internos, también es de inteligentes aceptar que la situación se agrava cada vez más, toda vez que se carece de eficientes servidores públicos que entiendan su obligación de garantizar la mayor eficiencia en la administración de Nicolás. Me paro allí. José Vicente sacó una encuesta de Interlace. En esas encuestas habla de más del 50% que rechazan el aumento de la gasolina, más del 58% que rechazan el alza de las tarifas de electricidad. Me llega información de gente que está comprando las caraotas, por ejemplo, en 300 bolívares el kilo. Me llega información de que se han venido haciendo incrementos, por ejemplo, en el pasaje de autobús, en los pasajes de transporte urbano, que afectan al ciudadano común, el que tiene ingresos, decía José Vicente, lo divide por, ¿cómo se llama? Por digamos, niveles de salario. Habla de 7 millones o de 7.000 bolívares, fuerte. El hecho claro es que esos incrementos en los pasajes está afectando la mitad del salario del obrero, la mitad del salario del empleado común, la mitad del salario de la gente, de los que tienen por lo menos el salario mínimo. Eso es preocupante. Es preocupante que unas caraotas que son comunes
en la dieta del venezolano las estén vendiendo a 300 bolívares el kilo. Eso porcentualmente afecta en el salario del venezolano. Yo traje, como siempre, el discurso del comandante Chávez, por eso hablaba de Nietzsche, Por eso hablo de, por ejemplo, de ese eterno retorno del comandante, que era, mientras tú quieras vivir, tú vives. Pero hay algo que me preocupa más todavía. Eso es lo común en la calle. Camaradas de la revolución, yo solamente estoy en este momento, de verdad, tirando una alerta. Una alerta. Porque si bien es cierto que hasta hace unos meses el venezolano tenía poder adquisitivo, pero no habían productos. O sea, no habían productos, valga la redundancia, por productos de la guerra económica, redundancia. Ahora nos estamos encontrando con que las circunstancias del 27 y 28 de febrero, producto de la guerra económica, producto de la ineficiencia, ineficacia, burocratismo de los funcionarios, de algunos funcionarios, ahora nos estamos encontrando con que las características del 27 y 28 de febrero del 89 se están dando, están en la mesa. Con la excepción de que hay un pueblo que está educado, por lo menos una gran parte, educado políticamente. Es decir, nuestro pueblo, con toda la rechera que tiene en este momento, está claro que hay una muy, pero muy creciente participación de los empresarios privados y una creciente participación de ciertos sectores internos que nos están jodiendo. El pueblo está claro de que la oposición no sirve para medio, ya saben de qué. Y el pueblo está consciente de que necesitamos una conexión o vaso comunicante entre el Estado y el pueblo. Les voy a leer una noticia. Esta noticia es muy buena que la analicemos y les voy a explicar por qué. Informe de la calificadora china Dagong Global Credit Rating Co. Ltd., que está situada en Pekín, que tiene nexos con el gobierno chino, dice lo siguiente, nexos, porque es la calificadora de riesgo que tiene el gobierno chino. Nosotros estuvimos investigándolo porque pensábamos que esta noticia podía ser un bodrio, igual como la del ébola. Empezaron a regar que había en un hotel en Caracas ébola y era mentira. Pero nosotros pensamos que esta noticia era un bodrio. Pero nos preocupó que este informe de la calificadora china Dagong venga, por lo menos de que esta calificadora tenga nexos con el gobierno chino, con el que nosotros somos aliados. El tema es, ¿por qué? Dice, Dagong Global Credit Rating decide rebajar las calificaciones crediticias locales y soberanas en moneda extranjera de la República Bolivariana de Venezuela de BB positivo a BB negativo, cada uno con una perspectiva negativa. Y dice,
Desequilibrios macroeconómicos graves arrastrarán a Venezuela a una recesión en el corto plazo y exacerbará el riesgo de aumentar el malestar social. Su gran déficit fiscal, las reservas internacionales insuficientes y la presión de la fuerte devaluación de la moneda local contribuyen a una tendencia evidente de disminución de la solvencia en moneda nacional y extranjera del gobierno. Las principales razones para rebajar las calificaciones crediticias soberanas de Venezuela se dan de la siguiente manera. Primero, la escalada de los riesgos económicos amenaza la estabilidad política de Venezuela, por lo que el medio ambiente de amortización de la deuda que tienden a deteriorarse. Después de la muerte del expresidente Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales por un margen estrecho. Estoy hablando de un informe de Dagón, una calificadora de riesgo china. País aliado. Lo que no entiendo es cómo un país aliado se acaba de dar un préstamo, saca este informe ahorita. Eso sí no lo entiendo. La transición pacífica del poder político estabilizó la situación interna por los momentos. Sin embargo, la ineficacia que el gobierno muestra en el trato con el desequilibrio estructural de la economía y el deterioro de los resultados de seguridad social han resultado en un creciente descontento de la población con el gobierno, lo que debilita el fundamento del gobierno hasta cierto punto. En consecuencia, el riesgo de inestabilidad política en el futuro aumenta. Calificadora de riesgo China. De ellos, de lo que es un gobierno aliado. Segundo, el daño a la capacidad de creación de riqueza causado por el desequilibrio económico arrastrará a la economía a una recesión en el corto plazo y a la carencia de impulso para el desarrollo económico en el largo plazo. Los problemas estructurales acumulados a través de tiempo, tales como los tipos de cambio sobrevaluados y la alta inflación, se exacerbaron en 2013. A pesar de que el gobierno hace esfuerzos para estimular la economía mediante una regulación integral y la expansión fiscal a gran escala, la subsiguiente hiperinflación y devaluación de la moneda distorsionarán aún más la estructura macroeconómica. Por otra parte, la declinación en la producción petrolera y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo harán difícil un impulso visible de sus exportaciones. En consecuencia, se espera que Venezuela tendrá una contracción económica del 2,3% en 2014. En el mediano plazo, la insuficiente inversión en la industria del petróleo frenará el ejercicio de la ventaja competitiva que significan sus reservas petroleras, mientras que el desequilibrio macroeconómico persistente socavará aún más el impulso endógeno para el crecimiento económico. En este sentido, la economía de Venezuela se estima que crecerá a un ritmo lento en el mediano plazo. El elevado déficit fiscal se suma a la carga de la deuda del gobierno, sujeto a la recesión económica en el corto plazo y la intensificación del descontento social. El gasto público compensatorio seguirá creciendo rápidamente, creando una mayor presión para las finanzas públicas en 2014. El déficit fiscal se ubicará en 14.7% del Producto Interno Bruto, con la necesidad de financiamiento a gran escala del déficit. La carga de la deuda del gobierno se eleva rápidamente. Se estima que la deuda pública alcanzará 52.2% del Producto Interno Bruto y posiblemente supere el 60% en el año 2018. Dado los profundos problemas estructurales de la economía y la finanza del gobierno, es difícil alguna mejora fundamental de la situación fiscal en el mediano plazo y por ello la solvencia del gobierno se verá afectada de forma significativa. Repito, esto es Dagón. Habría que preguntarle al gobierno chino qué influencia tiene Dagón sobre las negociaciones que se tengan ahora mismo con el gobierno chino. Es un problema. El déficit de la balanza de pago y la insuficiencia de las reservas internacionales añaden más presión sobre los pagos internacionales y el riesgo de pago de la deuda externa se eleva significativamente debido a la disminución de los ingresos por exportaciones de petróleo, así como la fuga de capitales. La balanza de pagos de Venezuela registró un ligero déficit en 2013, pero difícilmente el déficit podrá ser limitado en el corto plazo teniendo en cuenta los riesgos económicos crecientes. En 2013 las reservas internacionales cayeron a 5.7% del Producto Interno Bruto, que cubren apenas el 95.6% de la deuda externa a corto plazo y el 19.4% la deuda externa total. A corto plazo los riesgos sobre la solvencia de la deuda externa tienden a aumentar a la luz del deterioro de la balanza externa, que plantea más presión sobre la devaluación de la moneda local, así como la escasez de las reservas internacionales. Informe de una calificadora de riesgo china. Pero hay algo peor. Fin de la historia. Alirio Pérez Lopresti dice aquí:
A fines del siglo pasado surgió una idea que hizo mucho eco en el mundo, a fines del siglo pasado, la cual fue apoyada por un nutrido grupo de destacados intelectuales occidentales. Era la impresión generalizada, estoy hablando del diario El Universal ahora, lunes 18 de agosto, página 1.7, fin de la historia, Lirio Pérez Lopresti. Era la impresión generalizada de que las utopías se desmoronaban, luego de haberse intentado concretar en múltiples confines durante el siglo XX. Esta impresión que se propagó tiene entre sus orígenes un texto publicado en 1992 titulado El fin de la historia, The End of History and the Last Man, El fin de la historia y el último hombre, cuyo autor es un politólogo estadounidense de origen japonés llamado Francis Fukuyama. En esta controvertida obra con base hegeliana, Fukuyama considera que la única opción viable para la humanidad es el liberalismo democrático. Luego de haber ocurrido el fracaso del régimen comunista como modelo de convivencia viable, en esta visión las ideologías son sustituidas por la economía, además de darle un papel preponderante al potencial desarrollo tecnocientífico. Prosperó la opinión de que por más que el hombre intentase creer en el ideal utópico, habían ocurrido dos cosas. Una, que las utopías habrían de desaparecer ante la inviabilidad de las mismas, considerando que el fin de la Guerra Fría y el fracaso de los comunismos europeos así lo indicaban. Dos, que el hombre estaba condenado históricamente a caer en una especie de vacío de propuestas de carácter ideológico que se habría de apoderar del pensamiento generalizado de la sociedad avanzada de la Tierra. ¿Saben lo que significa esto? Esta es la reivindicación de lo que Chávez mató. La reivindicación de Fukuyama y el fin de la historia. ¿Saben lo que significa eso? Que tenemos a un enemigo. Chávez nos decía en el año 2010, cuando sacó este libro, cuando ese congreso, primer congreso, sacó este libro, Chávez nos dijo que la crisis del capitalismo no tenía por qué preocuparnos. Porque precisamente por la crisis del capitalismo era que nosotros teníamos las bases para eliminar, o como decía Gramsci, enterrar el sistema viejo y asistir al parto del sistema nuevo. Eso lo decía Chávez. Tengo el discurso. Y al final de ese discurso, no al final, cuando está leyendo las bases programáticas, digamos, las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela en su fundación, después de 5 meses de deliberación del Partido Socialista Unido de Venezuela, dice aquí, como lo leyó Chávez, pero en un momento, porque hay una parte aquí que la leyó Chávez ahí mismo en ese discurso. Dice aquí, leído por Chávez en el año 2010 en el Poliedro de Caracas, 25, si no me equivoco, 25/4 de 2010. Enero, febrero, marzo, abril, 25 de abril de 2010. Y dice, muy importante, dijo Chávez, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela deben darle plena vigencia con la práctica cotidiana a todos estos principios, asumiendo la máxima del Che Guevara cuando dijo, la revolución se lleva en el corazón para morir por ella y no en los labios para vivir de ella. Leído por Chávez, ya lo vamos a ver. ¿Cómo es eso? Yo pienso que esta calificadora, yo quiero pensar que esta calificadora de riesgo es una calificadora de riesgo que no está vinculada al gobierno chino.
Porque si existe si este documento se le entregó al gobierno chino porque es una calificadora del gobierno chino, China no tenía por qué darnos un préstamo, empezando por ahí. Pero lo que más me preocupa es la reivindicación de Fukuyama. ¿El regreso a qué? ¿El regreso a dónde? En el diario, en el Correo del Orinoco de fecha 25 de agosto de 2011, y esto va como cuestión personal también, cuestión personal. El filósofo aparece en el Correo del Orinoco hace 111 años, ese 25 de agosto de 2011. Murió el autor de Así habló Zaratustra. El filósofo Federico Nietzsche reivindicó la voluntad de vivir. Y dice aquí, ¿qué hay en la obra de un filósofo como Friedrich Nietzsche que le ha dado al presidente Chávez una perspectiva de reafirmación de sí mismo y de la vida? Dice, a propósito de los 111 años de la muerte del autor de Así habló Zaratustra, el Correo del Orinoco le formuló esta pregunta a 3 intelectuales. Sus respuestas coinciden en que la de Nietzsche es una filosofía vitalista. En medio de tormentos, contradicciones, angustias y obstáculos, el pensador nacido en la Sajonia prusiana de 1844 reivindica la voluntad de vivir. Javier Navia, sociólogo, ensayista y docente universitario, comenta que efectivamente en Nietzsche se expresa una exaltación de la vida en toda su plenitud, pero a esa plenitud, aclara, no se tiene acceso fácilmente porque los poderes establecidos ocultan la vida real detrás de un discurso superficial. Por eso celebra el presidente invoque a este irreverente filósofo. Es magnífico, dice Navia, para nuestro pensar que el presidente Hugo Chávez convoque a Nietzsche para que encaremos con mayor contundencia los retos de nuestra república. Frente a un contexto signado por risibles discursos, informaciones inútiles, descaradas mentiras, trampas, dobleces, el deber corresponde al profundizar. Nuestra tarea es esa, profundizar, reitera Navia, y afirma que para ello debemos impugnar las opiniones que disimuladamente quieren sustituir al mundo real. El mundo real no es opinión, y Nietzsche es el pensador más apropiado para desenmascarar a quienes así lo pretenden. Chávez se dio cuenta de esto desde hace mucho y con su capacidad comunicativa propuso releer Así habló Zaratustra. Navia confía además en que la perspectiva vitalista de Nietzsche estará ahora más cerca de la gente. La visión de aquel filósofo antes encerrado en los exquisitos ambientes académicos universitarios, con Chávez por fin ha salido para todos y todas. Dice aquí, Teóbal de Arago, vivir es querer vivir. Lo repito, vivir es querer vivir. Esa es una profunda convicción que sostiene el pensamiento de Nietzsche, dice el atrista, filósofo y ensayista Teóbal de Arago, y agrega que sus palabras lo remiten a uno a la vida, no en un sentido metafísico, como si hubiera que recuperarla en un mundo ideal y puro, sino como nuestro mayor acto de libertad y de creación. Desde esta perspectiva, la vida es a la vez un don, un milagro y una obra de arte. Señala de Arago, es nuestro mayor regalo, pero no por el simple hecho de tener la vida, sino por la conciencia de que por ella estamos en el mundo y de que en este mundo somos lo que escogemos hacer y darle un sentido. Somos nuestra propia obra. A este respecto, el filósofo, ensayista y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela destaca que para Nietzsche lo que le da forma a la vida es la voluntad de cada persona de realizar su potencia y reafirmar su propio yo. La vida está estructurada por la libertad. La existencia se hace día a día
con las decisiones libres que tomamos. A la luz de este planteamiento señala, se comprende el sentido de la voluntad de poder, cuyo sentido el presidente anunció como el vivir, viviendo y el poder hacer. Poder vivir, tener la voluntad de vivir. ¿Por qué digo esto? Esto fue tomado por Chávez, probablemente en tiempos en donde él presumía que la muerte venía, o lo suponía. Y se hace como el eterno retorno, se convierte en el superhombre y comienza a emerger el Chávez mítico. Ustedes recuerdan que en ese momento cambia lo que era patria socialista o muerte, venceremos, la cambia por viviremos y venceremos. El eterno retorno. Yo decía el otro día, tenemos que retornar a Chávez, no lo estamos entendiendo. No hay otra posibilidad. No hay más posibilidad. Pareciera que hubiera un sectorcito que estuviera jugando, ya les voy a decir a qué, al sálvese quien pueda. Sector muy pequeño, reducido. Pareciera que hubiera un sectorcito que no aceptara que tenemos a un pueblo ideológicamente preparado, no en la dimensión que quisiéramos, porque siempre se evitó hacer las escuelas de cuadro. Pero ese pueblo está preparado, camaradas, para hacer la revolución. Y el presidente de la República tiene a ese pueblo allí presto en cualquier momento de ser llamado para asumir la revolución. Estamos hablando de momentos estelares. Y este es un momento estelar. Habría que preguntarse, por ejemplo, y son cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas crean, o sea, como decía el comandante Chávez, en los detalles está el demonio. Esas cosas pequeñas van afectando. Coño, lo digo de corazón, lo digo como revolucionario. A mí nadie me puede acusar de contrarrevolucionario, jamás. Pero lo digo como revolucionario, lo digo desde el fondo de mi alma. El camarada Nicolás me conoce y lo digo desde el fondo de mi alma, pero eso que yo digo de que en los detalles está el demonio, es por ejemplo que se permita que los alimentos los sigan manejando sectores privados y nos den casos como este, que el café subió a 300 bolívares. Perdón, las caraotas, a 300 bolívares. Que el café no existe, no hay. Que tenga que hacer cola a la gente para buscar, porque los productores, perdón, no los productores, los que venden esa vaina, lo esconden. Repito, yo hago daño con hacerle una alerta al gobierno revolucionario. Yo me considero, yo considero que yo formo parte de esta revolución. Yo le hago daño cuando le estoy diciendo, señores, vamos a voltear, vamos a ver. El partido, y el comandante lo decía, tiene que ser un vaso comunicante, partido y gobierno, pero el partido tiene que manejarse con los temas ásperos y ser áspero. El partido tiene que ser cáustico y no permitir que una dirigencia lo aplaste, no. Y lo digo porque cada vez que veo un discurso del comandante Chávez, por favor, lleven esto para allá. Cada vez que yo veo un discurso del comandante Chávez, ya ven. Cada vez que yo veo un discurso del comandante Chávez, veo una lección pedagógica de cómo nosotros podemos evitar un ataque
de la oligarquía y de la burguesía, como siempre lo han hecho, de la burguesía, porque ha sido siempre, desde que el comandante Chávez llegó al poder, han atacado. A Nicolás lo están atacando por todos lados. Nicolás es la cabeza visible de la revolución y es la que le están dando por todos lados. Necesitamos regresar, hablar, conversar y ver cómo ganar, cómo preservar. Lo del golpe de Estado que anuncia José Vicente Rangel es totalmente cierto. Eso no es de ahora. Nos van a atacar ahorita para el año que viene. Y duro. Nos van a querer primero quitar la asamblea y luego van a tirarle un revocatorio a Nicolás. Y un revocatorio a Nicolás es un golpe de Estado. No es porque no sea constitucional, no, es que es un golpe de Estado planificado desde hace bastante tiempo. Planificado. Estructurado por el imperialismo norteamericano. Hecho. Vamos a ver la primera parte del discurso del presidente Chávez en el año 2010, en la clausura del primer Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, 25 de abril de 2010. Rueda. La clausura del Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva el Partido Socialista Unido! ¡Que viva el Congreso Extraordinario! Muchas gracias. Quiero felicitar a todos los que han hecho posible la realización, además tan exitosa, de este evento para la historia. De un evento de altos quilates políticos, no solo en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Un proceso inédito y único. Por eso quiero felicitar en primer lugar, a las bases del partido. A las bases. Quiero felicitar a la Dirección Nacional del Partido, a Cilia y a todos, a los delegados y delegadas, por ese intenso trabajo que han hecho sin descanso en estos casi 5 meses, ¿verdad? 5 meses y 3 días de intenso trabajo que permitió, como ya se ha dicho, aprobar, como se aprobó ayer, por aclamación, estos 3 documentos para la historia. Primero, la declaración de principios de nuestro partido. Ahí están nuestros principios fundamentales. Ahora, todos y todas nosotros debemos aferrarnos a esos principios. Guiar nuestra vida de todos los días, sea cual fuere nuestro puesto en la batalla, nuestra trinchera, guiarnos cual brújula, cuyo rumbo definido por estos principios, esta declaración de principios debe guiarnos de hoy en adelante. El que tenga dudas, aquí está, declaración de principio. Ahora tenemos que martillar esto, asimilarlo, macerarlo, incorporarlo, bueno, no solo a nuestra mente, a nuestros conocimientos, sino aquí a nuestro espíritu, a nuestra ética, a nuestra conducta diaria, y yo diría más, asimilarlo a la sangre, a los nervios,
a los huesos de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros líderes, de nuestro pueblo, de nuestros militantes. Declaración de principios. Es un documento extraordinario, es para la historia. Fíjense ustedes esto, por ejemplo. Voy a leer algunas frases. Corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV o PSV, como expresión de la unidad del pueblo, esto es algo así como un proceso constituyente. Esto es como la constitución del partido. Ustedes han hecho un proceso constituyente, señores delegados, delegadas y todas las bases del partido. Un proceso constituyente. Porque hemos constituido un actor político vital para asegurar la continuidad de nuestra revolución, el partido. Ahora debemos, forjarlo, consolidarlo en todos los espacios, en todas las dinámicas, darle continuidad, permanencia. Y ahí están los principios declarados, y vaya de qué manera. Porque como lo dijo el compañero, el camarada Sanguinetti, esto no fue hecho por 4 o 5 personas, sesudos o intelectuales encerrados en una oficina, como nacieron casi todos los partidos políticos en la historia venezolana. Aquí estamos haciendo o poniendo en marcha una manera muy distinta de hacer política verdaderamente revolucionaria, verdaderamente democrática. Verdaderamente democrática. Nunca antes se vio esto en Venezuela. Fíjense lo que dice aquí. Era bicentenaria. Leo, corresponde al Partido Socialista Unido de Venezuela, como expresión de la unidad del pueblo, asumir el papel de vanguardia para conducir las luchas que hay que librar en lo adelante, en el marco de la era bicentenaria que se inicia. Estamos asumiendo que la era bicentenaria, este ciclo bicentenario se está iniciando apenas 19 de abril 2010, 17 de diciembre 2030. Para allá es que vamos, venciendo y venciendo y venciendo, hasta lograr, termino de leer la frase, hasta lograr la independencia definitiva de nuestros pueblos. Más adelante dice, esto es muy importante, está señalado aquí en la declaración de principios, porque nuestro partido asume como principio el Caracazo y la rebelión patriótica del 4 de febrero de 1992 como hechos desencadenantes de la revolución bolivariana. El Caracazo y el 4 de febrero. El Caracazo como acontecimiento histórico, dice aquí, produjo un latigazo en la conciencia de todos los sectores de la sociedad venezolana, tocando el seno de la Fuerza Armada Nacional y provocando la reacción de la oficialidad joven, quienes se negaron a participar en este crimen contra el pueblo. Esto aceleró el proceso de descontento en la Fuerza Armada Nacional y luego surgió
el 4 de febrero de 1992. La declaración de principios señala con claridad el enemigo de esta revolución, que no es otro que el imperialismo capitalista en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles, a nivel mundial, a nivel continental, latinoamericano y aquí también en el marco nacional. El imperialismo capitalista, ahí está el enemigo de nuestro pueblo, el enemigo de nuestra revolución. Es muy importante que también señala el documento de la Declaración de Principios, el marco en el que está naciendo nuestro partido, como producto, ya lo decía Sanguinetti también, de la Revolución Bolivariana. No estamos aquí organizando un partido para iniciar una revolución. Hace rato que se inició. Y la revolución ha parido este partido revolucionario. Ahora, ¿en qué momento nace nuestro partido? ¿En qué momento viene a nacer? En el marco de una crisis mundial del capitalismo. Ayer estábamos recordando a Lenin, a Vladimir Ilich Ulyanov, porque estaba de aniversario de su nacimiento. Y hay que recordar y releer esas tesis, el Estado y la revolución de Lenin, el imperialismo, la fase superior del capitalismo, Lenin. Hay que releer, leer, analizar, para entender a fondo, bueno, las raíces del pensamiento revolucionario socialista del siglo XX. Igual las raíces del pensamiento revolucionario del siglo XIX, con Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. El partido ha asumido el árbol de las tres raíces como inspiración. Es un socialismo nuestro en primer lugar, con nuestro propio barro, Bolívar, Rodríguez, Zamora, como dice nuestro himno que acabamos de cantar. Pero luego también, por supuesto, el pensamiento, las ideas de grandes pensadores del siglo XIX y antes, Cristo es un gran pensador, independientemente de que aquí pueda haber personas católicas o no, cristianas o no. Hablemos de Cristo el hombre, Cristo el hecho histórico, de cuya existencia no hay dudas. Existió un Señor llamado Jesús y nació en Nazaret y nació entre los pobres y fue un gran revolucionario y pregonó el socialismo desde hace 2000 años. ¡Viva Cristo!, decimos. Redentor de pueblos, crucificado por el imperio. Era la lucha de clases desde entonces. Carlos Marx tendrá razón siempre. Toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clases. El Partido Socialista asume la lucha de clases como motor de la nueva historia. Motor fundamental de la nueva historia, la lucha de clases. Aquí no tenemos complejos, no tenemos ningún tipo de complejos. Somos verdaderos revolucionarios y revolucionarias, verdaderos socialistas, no socialistas de pacotilla o de fantasía, no. Fíjense, ¿con qué arranca
el comandante Chávez cuando está leyendo esto, este libro. ¿De dónde arranca la revolución bolivariana? De la rebelión del Caracazo, 27 y 28 de febrero de 89, y la rebelión del 4 de febrero. ¿Cuáles fueron las circunstancias que provocaron el 27 y 28 de febrero? Aprendimos esa lección porque el comandante nos las enseñó, pero la aprendimos. Nos dimos cuenta de qué pasó ahí. No es solamente las imágenes dantescas de lo que ocurrieron en esos días y de cómo impunemente se atacó al pueblo, sino las circunstancias que se dieron también de las declaraciones que daban los gobernantes en esa época. Esas declaraciones eran dantescas también, porque fueron las que provocaron la mortandad. ¿Quiénes estaban incursos en las causas que originaron el 27 y 28 de febrero del 89? Fede Cámara. Los mismos de ahorita. Lo que pasa es que ahora son diferentes personas. Los ministros de los Chicago Boys y sobre todo el imperialismo norteamericano. Fukuyama. Y llega Chávez como un viento fresco, ¿me entienden? Como un viento fresco llega Chávez y dice, no, no es el fin de la historia. Y lo demuestra que no era el fin de la historia. Se convierte Venezuela en bastión internacional de la lucha de clases, dicha por Chávez, marxismo, asumiendo el árbol de las tres raíces, Bolívar, Simón Rodríguez y Zamora. Bolívar, libertador, internacionalismo. El ejército nuestro es el único que ha ido a otra frontera sin invadir, sino a liberar. Simón Rodríguez, socialismo. Y Zamora, horror a la oligarquía. Y van a ver cómo Chávez, en estas definiciones que fue dando, llamando a todos los delegados a nutrirse del estudio, a nutrirse de las bases que nos conduzcan a la transformación hacia un Estado socialista. De cómo él habla de no es solamente del árbol de las tres raíces, sino de los grandes pensadores. Gramsci, Mariátegui, Fidel. ¿Quién más que Fidel nos ayudó a nosotros durante todo el proceso de la revolución? Fidel. El mismo que en un momento dado dice, coloquen el oído en el piso para escuchar el rumor del pueblo. Y Chávez hablaba siempre de por allá, por el año 2200, hablarán de la revolución bolivariana. Pues eso es nuestro compromiso. Porque esto es un compromiso. Socialismo a la bolivariana. Socialismo nuestro. Como decía, y el Chávez lo dice allí, inventamos o erramos. Pero siempre teniendo como motor principal al poder popular y el pueblo. Chávez lo dice. Veámoslo. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! El tema de la crisis mundial del capitalismo tiene que
atraer siempre nuestra atención. Es que el capitalismo, hace 3 días estábamos en Cochabamba con Evo y cientos de miles, y cientos de invitados, miles de invitados de todo el mundo, discutiendo, debatiendo en mesas de trabajo. El capitalismo está acabando con la vida en este planeta. Y bien lo dijo el compañero Evo Morales: Pachamama o muerte, socialismo o muerte. Solo el socialismo nos permitirá salvar el planeta y garantizar la vida humana aquí en la Tierra. De eso es necesario que nos convenzamos cada día más y que además convenzamos cada día a mayor cantidad de ciudadanos y de ciudadanas en Venezuela, esos grupos que dudan, esos grupos temerosos, esos grupos o personas que todavía pudieran ser víctimas de la campaña capitalista, que les mete miedo, los confunde. Vamos por ello, para continuar consolidando la nueva hegemonía socialista, para decirlo con Antonio Gramsci, la nueva hegemonía, la nueva realidad, la nueva situación. Pero bien, aquí está asumido la crisis del capitalismo mundial. Yo, por ejemplo, al respecto le decía hace unos días a mi querido amigo el vicepresidente Elías y a todos los ministros en Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, que si la economía venezolana, dice el Fondo Monetario Internacional, y ayer lo repitieron y el Banco Mundial, entró en recesión y que el Producto Interno Bruto cayó en el 2009, es verdad, y que va a caer de nuevo en el 2010, pudiera ser verdad. Ahora, ¿eso es para angustiarnos? No, pero en lo más mínimo, porque, para ponerles un ejemplo, una de las causas de la caída del Producto Interno Bruto venezolano en el 2009 y ahora en el primer trimestre de 2010, según algunos datos preliminares, es la disminución en la importación de vehículos. ¿Y qué tiene que ver eso con el socialismo? ¿Ah? Vehículos además que ni siquiera se producen aquí. Aquí lo que hacen es ensamblarlos y venderlos bien caros, alentando el consumismo. Yo no digo que no vamos a tener vehículos, no, pero es que aquí se llegó a la exageración. Por allá en el 2007 llegaron a tanto, llegó 500.000, ¿no? La solicitud de 500.000 de vehículos, ya no caben los vehículos en las calles de Caracas. Por ahí andaba una gente haciendo un proyecto y me presentaron algunas ideas para hacerle segundo piso a todas las autopistas de Caracas. Dije yo, ¿estás loco? Yo voy a gastar plata en hacer un segundo piso para los carros, cuando hay que hacer vivienda, escuelas, hospitales. Entonces, de eso, esos son como elementos para la discusión ideológica. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que nosotros aquí debemos crear y cada día avanzar más por esa dirección? El modelo socialista. Entonces, la caída del capitalismo mundial, la crisis capitalista mundial, para nosotros los socialistas, no es una tragedia. No, es más bien una maravillosa oportunidad para acelerar el paso en la construcción aquí en Venezuela del socialismo bolivariano, un nuevo modelo económico, social y político, democrático.
Estamos empeñados en desarrollar la agricultura, la producción de alimentos con alta tecnología, sin dañar el ambiente. Esa es una línea estratégica, la agricultura, el conocimiento, la industria, pero la industria no para impulsar un consumismo enfermizo y destructivo, no, es la industria para producir lo que de verdad necesitamos para la vida digna de todos y de todas, y es ahí el socialismo. Ahí uno de los códigos esenciales del socialismo. La producción debe ser para satisfacer las necesidades de todo el pueblo, no para acumular dinero, acumular capital a costa de la miseria de la mayoría, a costa de la pobreza de la mayoría, a costa de la destrucción del ambiente. No, no. Poco a poco iremos percibiendo mejor, con más claridad, las grandes diferencias entre el modelo capitalista que aquí hemos vivido y todavía vivimos. Eso no se cambia por decreto, ni se cambia de la noche a la mañana, ni se cambia en 5 años, ni en 10 años, no. Yo por eso los invito y las invito. Precisemos mejor el rumbo, y el partido tiene que ser vanguardia ideológica, práctica de la batalla de transformación, la transición al socialismo. Orientar al gobierno, orientar a la clase obrera, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los movimientos sociales, a todos y a todas. El partido tiene que ser orientador como brújula, punta de vanguardia, vanguardia de la gran masa en movimiento, para construir ese modelo. Por eso es importantísimo que en el partido se asuma como principio, ¿no? Como declaración de principio, la transición al socialismo. Aquí dice, número 3, terminar con el capitalismo y construir el socialismo para acabar con la pobreza e implantar la justicia social. Ese es un principio irrenunciable de todo militante del partido. Acabar con el capitalismo y construir el socialismo. La inclusión. Por eso mire, por eso yo digo, si hasta el día de hoy no teníamos esto muy claro, porque ahora tenemos el mapa claro, y además bien claro. Insisto, nadie podrá venir mañana o pasado a decir, no, que yo no sabía. No, aquí está el guacho. A estudiar, el que tenga duda, mire, aquí está. Gracias hay que darle al Congreso extraordinario que nos ha elaborado el mapa de trabajo, el mapa para transitar toda la vida, todo lo que nos quede de vida, construyendo el socialismo. Bueno, aquí está, hay que leerlo. Cómo transitar, el número 4, del Estado capitalista burgués al Estado socialista. Y aquí lo dice muy claro, restituir el poder al pueblo, no a ningún individuo ni fracción. No, guerra al individualismo, al sectarismo. El poder popular, la construcción del poder popular. Mire, yo les ruego al partido que a partir de ahora nos dediquemos con esmero, nos dediquemos hasta el más pequeño detalle, junto al pueblo, a las comunidades, a construir las comunas socialistas, las comunas en todo el territorio nacional. Construir las comunas, a luchar junto al pueblo en la solución de sus principales problemas. Aquí está, por ejemplo, esta frase, miren. El partido, leo, enmarca sus líneas estratégicas
para la construcción del poder popular en la elaboración, formulación, control previo y posterior en la ejecución de los programas de gobierno con sentido de equidad, igualdad, humanismo y bajo principios socialistas en el proceso generador de la nueva hegemonía del poder. Esto está muy claro y desarrolla aquella idea a la que yo me he referido varias veces. El partido y el gobierno son dos brazos del mismo cuerpo y tienen que actuar como tales. Brazo, pierna, lóbulo del mismo cerebro, porque el partido tiene que ser también un cerebro colectivo, un intelectual colectivo y un actor colectivo. Se asume como principio el internacionalismo bolivariano, la unidad, la creatividad, la originalidad. Aquí está la expresión de Mariátegui, no debe ser calco ni copia. Y más aún la expresión de Simón Rodríguez. No podemos seguir copiando modelos. O inventamos o erramos. Tenemos que inventar nuestro modelo con originalidad, tal como lo decía con esa misma palabra Simón Rodríguez, nuestro gran pensador revolucionario y socialista. Aquí están unos principios generales. Voy a leerlos solamente. Están enunciados al final del documento. Anticapitalista y antiimperialista, nuestro partido. Anticorrupción, guerra contra la corrupción donde se esconda. Disfrácese como se disfrace. Guerra a la corrupción. El partido tiene que ser abanderado en la lucha contra la corrupción dentro de su fila y en todo el país. Pero hay que comenzar dando el ejemplo. La ley entra por casa. Socialista, marxista, bolivariano, estoy leyendo los principios generales, comprometido con los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, humanista, internacionalista, vamos a repetir, humanista, internacionalista, patriótico, unitario, ético, con moral revolucionaria, defensor de los derechos de la madre tierra, defensor de la igualdad y equidad de género, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, defensor de la democracia participativa y protagónica, vanguardia política, original, creativo, impulsor del poder popular, del desarrollo endógeno, crítico, autocrítico, centralismo democrático, dirección colectiva, disciplina, democracia interna. Y aquí terminamos este documento. Muy bien, con una frase del Che Guevara que dice: la revolución se lleva en el corazón para morir por ella y no en los labios para vivir de ella. ¡Viva la revolución bolivariana! Me voy a detener en este documento, pero me quiero detener en una parte. Me quiero detener en una parte por acá. Cuatro. Declaración de principio, número 4. Dice así: del Estado capitalista burgués al Estado socialista.
restituir el poder al pueblo, construcción del poder popular. Dice, la conclusión es transparente. Para acabar con la pobreza es preciso darle el poder a los pobres y construir el socialismo. Ese poder nace de la participación y el protagonismo del pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser propulsor de la participación directa del pueblo y su instrumento para la construcción del socialismo. Esa participación debe ser democrática y plena, de trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, jóvenes, intelectuales, profesionales, artistas, amas de casa, pequeños productores, comerciantes del campo y de la ciudad, pueblos indígenas y afrodescendientes en la conformación y funcionamiento de todos los órganos del poder, en la elaboración, discusión y resolución de programas y estrategias y en la promoción y elección de sus direcciones en igualdad de condiciones para lograr la dirección colectiva del proceso revolucionario. Me detengo ahí un momento. Repito. En la conformación y funcionamiento de todos los órganos del poder, en la elaboración, discusión y resolución de programas y estrategias, y en la promoción y elección de sus direcciones en igualdad de condiciones para lograr la dirección colectiva del proceso revolucionario. Para ello, es tarea fundamental del partido elevar la conciencia revolucionaria de la masa, organizarla y formarla para la lucha por la conquista del poder. Ya decía el otro día el comandante Chávez que el poder no era ese poder de estar siempre en la crítica, no, es el poder activo de la masa. Activo. Convocar a la masa, al poder popular al trabajo, a las organizaciones populares, a los líderes natos, convocarlos. Elevar su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación de patrones de representatividad en patrones de democracia, repito, elevar su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación de patrones de representatividad en patrones, escuche bien, de representatividad en patrones de democracia participativa y protagónica. Significa formar al pueblo para el ejercicio del poder en las funciones de planificación, elaboración de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control orientados por valores socialistas. Asimismo significa, en lo ideológico, asumir el socialismo bolivariano como nuestro mayor ideal de sociedad, de modelo político y de Estado. Bajo estas orientaciones, el partido debe ser un instrumento de lucha para la emancipación, una herramienta política unificadora y un órgano de control político, económico, financiero y social del gobierno en toda su estructura, bajo el fundamento de la concepción socialista del partido. Y agrega aquí, el partido como instrumento de lucha de millones de hombres y mujeres libres ratifica asimismo la necesidad de una efectiva centralización para la acción en los grandes combates ya entablados contra la pobreza, la explotación, la corrupción, la degradación del ser humano y la reacción interna y sus mandantes imperialistas. Habrá de ser la herramienta política unificadora de las grandes mayorías y nace con la convicción de que afronta una constante amenaza militar de los enemigos internos y externos de la revolución.
razón por la cual asume en todos los planos la responsabilidad de defender a la patria, enfrentar y vencer al imperialismo norteamericano. Y hay una parte bien interesante. El partido, junto al pueblo, debe afianzar la lucha contra la corrupción, creando las condiciones y los mecanismos para combatir este vicio enquistado en las estructuras del Estado burgués que promueve la degradación moral y ética de las instituciones y del ser humano, generando prácticas que riñen con los principios éticos. En consecuencia, se debe promover la búsqueda incesante de la transformación revolucionaria de la conciencia del deber social, aunado con la aplicación de elementos jurídicos que liquiden la impunidad, castigando implacablemente hechos que atenten contra la ética y la moral pública. Todo acto de corrupción es un acto contrarrevolucionario. El partido trabajará en el fortalecimiento de la ética revolucionaria, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la acción. Está escrito aquí. Repito, todo acto de corrupción es un acto contrarrevolucionario. El partido trabajará en el fortalecimiento de la ética revolucionaria, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la acción. Discurso y praxis. Lo que se dice, lo que se hace. Nosotros estamos en este momento, repito, quiero aclararlo, ¿eh? Nosotros estamos en este momento, un momento estelar. Estelar. ¿Por qué? Si nosotros estamos viendo que están aumentando los productos de alimentación, papá, tenemos que averiguar por qué. Vamos a averiguarlo. Porque eso atenta contra lo que habla el comandante Chávez, la justicia social. Eso atenta. Todo incremento en los precios de alimentos es contrarrevolucionario. Y me disculpan por qué y se los voy a decir. Porque todo incremento en lo esencial del ser humano, estoy hablando, yo soy Mario Silva y tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar alquiler o tengo que pagar casa, o tengo que pagar comida, tengo que hacer mercado, tengo que pagarle a los muchachos sus zapatos, su vestido, su ropa, su educación. Tengo que pagársela. En el momento en que a mí me alteran los precios de algunas de esas necesidades que son básicas, porque yo no estoy diciendo aquí si aumentan el precio de un bien, ¿qué te digo? Del caviar, por ejemplo. Allá los ricos si quieren comprar caviar, ese es su peo. Pero si me aumentan la carótica, o si por ejemplo llega Lorenzo Mendoza y me aumenta porque dice que con los precios que tiene no puede funcionar. Nada más y nada menos se metió el año pasado 800 millones de dólares. Ojo, no los que le pudieron haber entregado el Estado, que los pidió también, sino lo que él ganó aparte del Estado, 800 millones de dólares, y el señor dice que no tiene real. Y que eso no le da la base para poder hacerle la harinita que le llega al pueblo para hacer la arepa. ¿Eh? Entonces la pregunta aquí rápidamente, el primero de mayo se hizo aquí un incremento salarial, ¿cierto? Pero ese incremento salarial, todos los activos conspiradores
incluyendo los que han permitido los incrementos de precio, todos los activos conspiradores son los que nos han estado atacando. ¿A quién? Atacando al pueblo. Y ahí es donde uno agarra y se acuerda. ¿Será que no habrá en este momento capacidad para colocar la orejita ahí en el piso y por ahí hubo un artículo, no voy a profundizar sobre eso, en donde se hablaba de las declaraciones que dio Ali Rodríguez Araque. Y se habló de que Ali Rodríguez Araque estaría faltándole a la ética del partido porque dijo que hay que definir bien las políticas económicas para que no afecten al pueblo. Eso era fundamental. Siempre ha sido fundamental en la revolución. Pero, y no, ¿por qué no decirlo? ¿Ali Rodríguez es contrarrevolucionario? Digo, pregunto. Por haber dicho eso. José Vicente le hace una pregunta a Ali, que yo que la quiero traer a colación ahorita, porque es una pregunta bien interesante. Dice, ¿tú te arrepientes, Ali, de lo que, o sea, te arrepientes de haber ido a la lucha armada? Y Ali responde algo que es totalmente cierto. Y todo líder revolucionario que provenga de la izquierda sabe que eso es cierto. Cuando dice Ali, no, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. De paso, de la lucha armada es de donde vienen estos hechos del 27 y 28 de febrero, 4 de febrero. De esa rebeldía, por no decir irnos históricamente a las rebeldías de nuestro pueblo, irnos históricamente a las rebeldías de nuestros indígenas, luego a la rebeldía de nuestros libertadores, y luego venirnos a la rebeldía de un Zamora, y luego venirnos a la rebeldía del pueblo ya en el año 58, que es traicionado por el pacto de Punto Fijo, luego la rebelión del pueblo el 27 y 28 de febrero, luego la rebelión militar ya al frente con el comandante Hugo Chávez. De allí venimos, y la rebelión, por supuesto, de todos los camaradas que estuvieron en la lucha armada de los 60 y 70. De allí venimos. Somos contrarrevolucionarios. Cuando estamos advirtiendo que la burguesía y la oligarquía de este país, que está a la orden permanente del imperialismo norteamericano, nos sigue jodiendo con alimentos, nos sigue jodiendo con servicios, nos sigue jodiendo por todos lados. ¿Hay alguna transición en este momento o continuamos en esa carrera larga que dice el comandante Chávez que sí va a tardar, pero que nosotros tenemos que empujarla, ¿verdad? Que es el enterrar al Estado, al viejo Estado capitalista y asistir al parto de la patria socialista. Yo les voy a decir una cosa, antes de irnos al corte, pues falta un video todavía y lo quiero pasar. Honestamente, yo no sé si la hojilla continúe. Y les voy a explicar por qué. Yo he llegado a considerar que yo soy enemigo de la revolución. O sea, tengo la impresión de que consideran que yo soy enemigo de la revolución. ¿Y cuán equivocados están? ¿Cuán equivocados están? Tú no sabes si cada vez que tú dices algo, te transformas en enemigo, por decirlo. Cuando el peor enemigo es precisamente el que te empuja a ti hacia donde no debes ir. Ese es el enemigo.
El enemigo no es el que se molesta, critica, responde, al que yo vi esta mañana en una esquina de Caracas. Ese no es el enemigo. Ese es el que nos advierte sobre el rumbo que llevamos. Ese es el que nos advierte, que nos dice. Enemigo es el que está al lado, alaba, le besa los pies a uno y nunca le dice que uno va mal. Ese sí es enemigo. Pero no agarrar y seguir en esto y seguir siendo considerado enemigo al término de, yo diría, por ejemplo, Macunay Macariña Radio, las 24 horas del día, 24 horas del día, vive defendiendo la revolución. Hasta Mario Silva vive defendiendo la revolución. Pues les voy a decir una cosa. La oposición llega al poder y olvídense de Macunaíma, olvídense de cualquier radio comunitaria, olvídense de todo eso. Un Pinochet aquí queda cortito. Por eso es nuestra lucha. Por eso es Macunay Macariña transmite todo el santo día la revolución, transmite la revolución, la revolución. Es nuestro objetivo, es la defensa de la revolución, no queda otra. No hay otra. Permitir que el capitalismo, permitir que la extrema derecha tome las riendas, las riendas del gobierno venezolano, permitirlo es perverso. Eso sí es contrarrevolución. Que nosotros permitamos eso. Por eso es que yo decía al principio que aquí pareciera que hay un sector que juega al sálvese quien pueda. ¿Y el pueblo? ¿Dónde queda el pueblo? Vamos a un corte y ya regresamos.